anticipábamos en el bloque anterior, estamos en comunicación telefónica con Daniel Holland, quien es justamente, aparte de ser médico sanitarista, es el actual ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. A su vez fue ex ministro de Salud de la Nación en el último año de gestión de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Estudió medicina en la Universidad de Rosario. También fue, hay que decirlo esto, detenido y exiliado político en la última dictadura cívico-militar eclesiástica, donde tuvo que refugiarse en Alemania, donde también siguió sus estudios. Es para nosotros un placer, principalmente para esta radio cooperativa y que tiene la posibilidad de salir en toda la quinta sección electoral, tener aquí la palabra en exclusiva del ministro de Salud, Daniel Goyan. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Un placer. Ezequiel Cáceres y Diego Rojo lo saludan. ¿Qué tal, Ezequiel? Buenas tardes. Muy bien. ¿Usted cómo le va? Muy bien. Aquí estamos en el ministerio trabajando. Daniel Holland, ¿no? Sí, qué sé yo, porque en realidad es un apellido de origen escocés, que es Golan, pero ya hace mucho tiempo que como que se ha castellanizado, se le ha puesto acento y es Goyan, pero ya casi nadie dice Golan, ni Holland, ni nada por el estilo. Bueno, a mí me ha pasado mucho con mi nombre. No soy Ezequiel, sino Exequiel. Exequiel, claro. Querido Daniel, ayer en la República Argentina se conoció un nuevo número, un nuevo récord de casos de positivos y de fallecidos en la República Argentina. Justamente es alarmante cómo es la situación en este momento en torno a esto. Hoy podemos hablar de que estamos en el pico. ¿Cómo se trata esta situación, querido Daniel? Bueno, en realidad cuando la gente refiere un pico, se está representando una imagen de una cantidad de casos muy altas, de un pico muy angosto y alto, como se vio en muchos países del mundo, que duró 2 meses y medio, y que luego descendió en forma progresiva, abrupta, pero dejando una gran cantidad de muertos en muy poco tiempo, porque se saturaron los sistemas de salud. Y se imaginan el pico luego con regresos o rebrotes de casos, como estamos viendo en muchas de esas ciudades del mundo, pero que por ahora no se observan así que son explosivos, salvo el caso de Israel, que cometió un error, lo acaba de reconocer públicamente el gobierno israelí, de abrir rápidamente las escuelas cuando le habían bajado los casos, y ahí hubo una nueva explosión. Pero en general el resto de las ciudades del mundo reaparecen, hay rebrotes permanentes, que más o menos son sofocados o son mantenidos a raya, por decirlo de alguna manera, y no vuelven a tener nuevas explosiones. Por decirlo en una cifra, la ciudad de Nueva York, que supo tener 11.500 casos por día, no vuelve a tener esa cantidad, pero tiene todos los días 800, 900, y eso gracias a que también, y producto, más que gracias, de que hay una restricción formal de las actividades. De hecho, por ejemplo, no hay escuelas, no hay universidades, y hay una autorrestricción de mucha gente que deja de ir a lugares comunes si no lo necesita. Así como hay mucha gente que va, hay muchísima gente que no va, que se cuida, que se queda en su casa, que no sale si no hace falta. No funcionan las escuelas, no funcionan las universidades, no funcionan muchos espectáculos masivos, cines o teatros, etcétera. Entonces, bajo esas circunstancias no se vuelven a anotar nuevas explosiones de casos, ¿no es cierto? Bueno, en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires nosotros estamos todavía en una etapa de crecimiento, pero no de pico así agudo, sino de un crecimiento que cuando empiece a bajar, y ese día marque el pico, cuando empiece a bajar en forma permanente y sostenida, y ese día marque el pico, no va a ser un pico agudo, va a ser un pico que se distribuyó en el tiempo. ¿Qué se logró con ese pico tan bajito, tan amesetado? ¿Qué se va a haber logrado en ese momento? Que no estalle el sistema sanitario. Pero no podemos cantar victoria porque todavía está creciendo
todavía nosotros tenemos una buena cantidad de camas de terapia intensiva que vamos incluso aumentando, pero es preocupante lo que pasa en estos últimos días, en donde el promedio de ocupación de camas, de crecimiento de ocupación de camas que mide entre la gente que deja la terapia, que egresa y la que entra, es de 21 camas por día que estamos necesitando, extra. Entonces, mientras que hace 10 días atrás el promedio era de 10. Entonces se ha duplicado rápidamente la demanda de camas y eso es preocupante. Por eso la insistencia en no tirar manteca al techo, en no salir a pensar que ya se terminó la cosa, que ya ahora podemos cada día habilitar más actividades y todo. Y por supuesto, yo le estoy hablando a una zona de la provincia en donde la situación es bien diferente a lo del AMBA, en donde mantener la guardia alta consiste en controlar muy fuertemente todo lo que entra y lo que sale de los municipios, la gente que va y viene, y si aparece algún foco actuar rápidamente, detectar los contactos, que por ahora viene siendo exitosa esa estrategia. En los distintos focos que se han despertado en las ciudades del interior de la provincia se han logrado sofocar en conjunto con la provincia, la región sanitaria, los municipios hemos intervenido rápidamente y se ha logrado sofocar. Pero eso sí pasa de vez en cuando, que entra una persona, va a una fiesta, contagia, pero si te entran 20 por día, ya la cosa se descontrola. Entonces no podemos tirar manteca al techo, no podemos relajarnos, falta no tanto tiempo para que haya una vacuna y mientras tanto vamos a tener que pelear con esta cosa de estar guardados en casa lo más que se pueda. Daniel, justamente a ese punto iba, cómo se está trabajando con respecto a las diversas alternativas en torno a vacunas en la República Argentina, y claramente el gobierno tanto nacional como provincial han puesto el énfasis duro ahí en las reuniones sociales. ¿Cuál es justamente el gran problema que hay en torno a las reuniones sociales? Y que la gran parte de todos los contagios que estamos viendo, sobre todo en el interior, de estos focos que se disparan en el interior, son porque se juntaron amigos y fueron a pescar, se juntaron en un baby shower, se juntaron a jugar al fútbol, se juntaron a hacer un asadito, llegó uno enfermo del AMBA, generalmente es uno que va del AMBA, claro. Que lleva la enfermedad a veces en forma sintomática, sin ni siquiera darse cuenta que está enfermo, pero en un lugar cerrado, comiendo en conjunto y hablando fuerte, ni hablar las fiestitas clandestinas, con música y eso, o cuando se empiezan a tocar la guitarra y a cantar, porque ahí se canta a viva voz y las gotitas de la boca vuelan mucho más de 1,5 metros. Y bueno, todo esto hace que después de estar reunidos alegremente de 15, 20 personas, se te van 8 enfermas. Acaba de terminar un estudio en un lugar de Europa, o Estados Unidos, ahora lo tengo que mirar de nuevo, creo que es una ciudad de Estados Unidos o europea. Un campamento, estuvieron 3 días. Empezó gente con síntomas, los midieron a los 300 y pico, el 76% estaba contagiado. 3 días compartiendo, 3 días compartiendo un campamento. Entonces, estas son las cosas que tenemos que cuidar. Después hay otras que uno las puede hacer con cierta cautela, por ejemplo, ir a una fábrica, trabajar bajo protocolo, si aparece alguno sintomático, rápidamente aislar a los que tuvieron los contactos, todo eso uno lo puede controlar, mientras trabajo. Ahora, si cuando viene el recreo del trabajo me junto a chupar cerveza de un mismo pico, estamos perdidos. Claro, sí. Entonces, esto es lo que estamos viendo mucho, que de estos contagios así se da por estas reuniones, por eso que se propuso esta decisión drástica de prohibirlas durante 15 días para ver si logramos colaborar en achatar un poquito la curva, ¿no? Porque mientras tanto se están permitiendo más actividades productivas y más actividades incluso de otro tipo, pero bueno, es un esfuerzo extra que se pide en algo que no es tan debido a muerte. Yo sé que a todos nos gusta, estamos añorando nosotros los que estamos en AMBA, ni les digo lo que estamos añorando, poder ir a comer un asadito con un amigo, hace ya 3, 4 meses que no se puede hacer,
pero digo, hay que hacer un esfuerzo, porque si no, tenemos que pensar que la cama de terapia intensiva que no va a estar puede ser nuestro tío, nuestro abuelo, nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo, ¿no? Daniel, ¿qué sucede justamente en la provincia de Buenos Aires? Ya nos adentramos un poquito más en la provincia. ¿Qué sucede con el tratamiento de plasma y cuántas personas ya han sido tratados con el mismo, valga la redundancia, con el tratamiento de plasma y cuántos han donado? Ayer se hizo el tratamiento número 1000. Estamos ya en una escala de producción de plasma, que es un proceso bastante complicado, bastante complejo, porque hay muchos donantes, pero muchos no tienen los títulos de anticuerpos. La mayoría que va a donar no tiene los títulos de anticuerpos necesarios para donar. ¿Cómo es esto? Cuando uno tiene la enfermedad, sobre todo los casos muy leves, cuando quiere donar, la cantidad de anticuerpos que tiene su suero son tan bajos que no sirven para prevenir. Entonces se le mide eso y si no dan los títulos, entonces no puede donar. En estos momentos tenemos en forma permanente, vamos creciendo 100 donantes por semana. Teníamos hace 15 días 200, después 300, hoy andamos por los 400 y pico donantes estables que todas las semanas vienen a donar. Se ofrecieron 10.000, muchísimos, se hizo la prueba y no daba para ser donantes, por lo que te digo, otros no podían por distintas enfermedades preexistentes, otros no podían por ser mujeres multíparas, en fin. Después que se limpia va quedando. Es una cantidad que va a ir creciendo, que por hoy produce una cantidad de sueros. Esta semana estamos llegando casi a los 300 tratamientos semanales en la provincia, ¿no? Y bueno, esto si ustedes saben que es un estudio que además de hacer el tratamiento es un estudio de investigación. Estamos haciendo permanentemente la comparación de cómo responden los pacientes que se le da el plasma y comparándolos con los pacientes que en la historia anterior no recibieron tratamiento de plasma. No podemos comparar contra un grupo control porque no le podemos negar el plasma a nadie. Mientras haya plasma hay que darle a todos. Entonces lo que hacemos es comparar contra lo que sucedía antes de empezar a dar plasma con poblaciones más o menos homogéneas y está dando buenos resultados por ahora, satisfactorios, buenos resultados, ¿no? Con experiencias particulares incluso muy buenas y de relatos de los propios pacientes que de cómo se mejoraron también, ¿no? Daniel, ya ahí lo traigo un poquito a nuestra región. ¿Cómo evalúa justamente la cantidad de contagios en nuestra región, en la quinta sección electoral? Tenemos el caso de General Pueyrredón a la cabeza con Mar del Plata, que también rompe un nuevo récord de contagios, y a su vez el intendente Guillermo Montenegro sigue con la apertura, por ejemplo, de actividades. ¿Cómo se balancea sobre eso? Dolores es otro caso, Pinamar es otro caso, Madariaga es otro caso. La costa ha quedado de alguna manera aislada en el sentido de que tenemos un cordón muy importante de ciudades con casos elevados de contagios. Sí, yo debo decirle que lo dije todo el tiempo, ¿no es cierto? Este virus salió de un lugar remoto de China y en un mes y medio estaba en todo el mundo. Es decir, es un virus que permanentemente va a buscar contagiar y lo hace con una efectividad tremenda, tiene una gran capacidad de contagiar. Con lo cual, es esperable que permanentemente nos aparezcan casos en determinadas ciudades y si uno liberara mucho más el AMBA, las interacciones aumentan en forma exponencial con el resto de las ciudades de la provincia y del país. Casi todos los casos que se dan en el interior de la provincia o en otras provincias del país, en Rosario, en Santa Fe, en Córdoba, en Entre Ríos, generalmente son casos que tienen un nexo con alguien que vino de la zona de gran circulación del AMBA. Ahora este virus va a intentar seguir haciendo esto. Si hay vacuna y está disponible para todos en un tiempo relativamente corto, se corta todo eso y se solucionó el problema. Porque inmunizamos al 50% de la sociedad y ya de la población y ya no puede haber casi más contagio, más que alguno que otro por ahí, protegiendo los sectores, por supuesto, más vulnerables, las poblaciones más vulnerables, etc. Ahora,
Mientras tanto se va a querer ir expandiendo. Entonces en la costa, ¿qué vemos? Lo que pasa en un montón de otras ciudades de la provincia, que empieza a haber casos recurrentes y que en muchos de esos casos nos cuesta cada vez más apagar el foco, y sobre todo cuando las ciudades son grandes, caso la ciudad de Mar del Plata, el Partido General Pueyrredón. Porque cuando la ciudad es más grande, una ciudad de 500.000 habitantes, que además tiene múltiples actividades, tienen puertas de entradas y salida por todos lados, difíciles de controlar, tienen puertos, en fin, en una serie de circunstancias, hace que una vez que empieza a haber alguna circulación comunitaria importante, ya después cuesta mucho volver a caso cero, que no haya caso, ¿no? Que en las ciudades más chicas sí lo hemos logrado. Entonces, esto era esperable, es esperable, y también nos plantea un interrogante. Si no hay vacuna de acá a 4, 5, 6 meses, vacuna disponible, vacuna por ahí hay, el tema es que la tengamos disponible rápidamente, ¿no? Y ¿qué va a pasar con la temporada de verano? Porque es inimaginable que si no tenemos vacuna vayan cientos de miles de porteños y bonaerenses del conurbano a la costa. Se varían la enfermedad en forma masiva. Entonces, bueno, vamos a tener un tiempo por delante en donde vamos a tener que ir pensando día a día qué es lo que vamos haciendo, generando estrategias, corrigiendo errores, abriendo un poquito actividades, volviendo a cerrar si la cosa se desmadra. Y bueno, ese es el horizonte que nos plantea esta enfermedad tan incierta, ¿no? Hasta que no haya vacuna, tan incierta. Totalmente. Daniel, antes de despedirlo, primero agradecerle y hacerle la última preguntita que tiene que ver justamente con esto que estaba desarrollando recién usted. Nosotros somos una región turística y no podemos dejar de pensar en la temporada 2021. Muchos son los vecinos y vecinas que su principal ingreso se da a partir de la llegada de visitantes de nuestra región. ¿Ya se está trabajando de manera coordinada con otros sectores de la provincia el tema de un protocolo para una posible temporada? Es difícil pensar porque cualquier estrategia turística que uno se fije tiene que tener masividad. Claro. Entonces, si van a ir 10 personas no sirve, ni vale la pena abrir determinados emprendimientos comerciales y va a haber poquita gente, porque son los costos fijos, después hay que pagarlos. Entonces, hacer una limitación muy grande es económicamente insostenible. Y largar todo que vaya libremente, si no hay una vacuna, va a ser muy complicado. Es decir, que a lo sumo yo creo que habrá que elaborar protocolos locales de circulación de turismo más local entre zonas que tengan pocos casos, pero hay que ver cuántas regiones van quedando en esa circunstancia dentro de 2 o 3 meses, de ciudades que tengan pocos casos o que no tengan, ¿no? Entonces, porque por lo mismo que me decían hace un ratito, de a poquito va apareciendo, y a mí me llaman muchos intendentes de los alrededores del Partido General Pueyrredón y me expresan su preocupación por el intercambio permanente que hay, como lo mismo que pasa entre otros municipios. Por ejemplo, el municipio de Dolores, Castelli, Tordillo, Lezama, etcétera, es lo mismo. Hay un ir y venir de trabajadores de la salud, de policías, de servicio penitenciario, que van y vienen de la justicia, que hay importante desarrollo de la justicia federal en Dolores, por ejemplo. Entonces van y vienen, abogados que van. Todo ese movimiento, cuando hay un foco en un lugar, repercute inmediatamente en el vecino de al lado. Entonces, no hay una respuesta hoy a poder decir vamos a tener un protocolo, porque es una cuestión de una magnitud de movilización de gente que al día de hoy es impensable. Daniel, ha sido un placer. Me voy a atrever a hacerte la última pregunta y ya te liberamos. Mil gracias. Querido Daniel, ¿cuál es el escenario que se imagina usted post pandemia? Las medidas de higiene, por ejemplo, ¿llegaron para quedarse en la nueva normalidad que vivimos? Sí, las medidas de higiene son importantes. Lo que sí es que una vez que nosotros tengamos un recurso terapéutico serio como una vacuna, sí, obviamente no podemos pasar la vida sin abrazarnos, sin besarnos, sin hacer las cosas que los seres humanos hacemos normalmente. Totalmente.
Cuando haya una vacuna podremos volver a tener una normalidad quizá similar a la que teníamos antes. Pero mientras no haya vacuna, la nueva normalidad va a ser muy restringida y vamos a tener que cuidarnos muchísimo, fundamentalmente todo el tema del distanciamiento social, el no reunionismo, el lavado de manos, el alcohol en gel, y además le digo, el uso, por ejemplo, del barbijo, ¿no? O del tapa nariz-boca, o cubre nariz-boca. Creo que todavía tenemos un buen rato para andar con ese tipo de precauciones, hasta que por lo menos tengamos un remedio efectivo. La vacuna también puede ayudar mucho el suero hiperinmune, que se está investigando también ya en los hospitales bonaerenses y en otros lugares. Eso también nos puede dar una herramienta que si es contundente, podamos transformar esta pandemia en una cosa mucho más banal, en términos de que no hay muchos pacientes que llegan a estadios graves. Entonces uno ya la trata mucho más en serio, sí, como una gripe suave, y no como esta enfermedad que puede producir tanta mortalidad de golpe. Todo eso dependerá, pero básicamente los hábitos de higiene en realidad son recomendables para muchas enfermedades. De hecho, estamos teniendo prácticamente nada de gripe, nada de bronquiolitis por los cuidados especiales que estamos teniendo para la pandemia. Señor ministro, ha sido un placer tenerlo aquí en el aire de AM 1440, la radio cooperativa. Un saludo muy especial, todo el éxito para esto que estamos atravesando y simplemente gracias, y si quiere puede dejar algún otro mensaje a la población. Gracias. No, solamente un abrazo y un mensaje de esperanza que bueno, esto va a terminar un día, esperemos que no sea muy largo. Yo creo que no va a ser tan largo. El año 2021 seguramente no vamos a tener este mismo sufrimiento que tuvimos este año, como de mínima vamos a estar en una situación mucho mejor. Y bueno, un abrazo, una esperanza a soportar este tiempo que queda con el mayor cumplimiento posible de las normas que hacen que circulemos menos, que nos contagiemos menos. Y bueno, esperar que pronto podamos estar por esa costa tan linda. Este año teníamos ahí, siempre yo iba al Congreso de Medicina General en Mar del Plata. Este año hubo que suspenderlo, pero bueno, esperemos que el año que viene ya podamos retomar todas esas actividades. Señor ministro Daniel Golan, un placer. Igualmente, buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Y ahí teníamos, queridos oyentes, en exclusiva la palabra del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Golan.